El viento frío del invierno ruso cortaba el aire de la noche. Dentro del palacio de invierno, el sonido apagado de pasos apresurados resonaba por los pasillos dorados. Las velas titilaban, proyectando sombras sobre las paredes cubiertas de tapices y retratos de antiguos emperadores. Catalina, aún joven y vestida con un manto azul oscuro, caminaba con el corazón acelerado. Al otro lado de la puerta, su esposo, el zar Pedro III, yacía inconsciente. Era el momento decisivo, el instante en que el destino de una nación cambiaría para siempre. Afuera, las tropas leales esperaban su orden. Un trueno rompió el silencio, seguido por el rugido distante de la multitud en San Petersburgo. El golpe había comenzado. Mientras el sonido de los caballos resonaba sobre las piedras mojadas, Catalina montó uno de ellos con determinación. La luz de las antorchas se reflejaba en su rostro firme, sus ojos brillando con la convicción de quien sabía que ya no había retorno. «Por el bien de Rusia», murmuró. El ejército aclamó su nombre. Ekaterina II, la nueva emperatriz. Ella levantó el brazo, y las espadas se alzaron como un bosque de acero. La lluvia se mezclaba con las lágrimas que corrían por su rostro. No eran de miedo, sino de triunfo. Aquella mujer extranjera había conquistado el trono del imperio más vasto del mundo, no por nacimiento, sino por pura fuerza de voluntad. En las semanas siguientes, el palacio se llenó de música e intrigas, pero Catalina sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Al compás de las sinfonías que resonaban en las galerías, escribía cartas, planeaba reformas y redibujaba el mapa del poder ruso. Cada trazo de su pluma era un acto de imperio. Desde aquella noche, el mundo comenzaría a girar bajo su sombra. Pero ¿quién fue Catalina la Grande? Fue emperatriz de Rusia, reformadora política, estratega y una de las mujeres más influyentes de la historia mundial. El poder sin la confianza del pueblo es solo una sombra. Suscríbete al canal. Tenemos nuevos videos todos los días. Cuéntanos qué biografía te gustaría ver aquí en Historia del Mundo. Soy William y voy a contarte esta historia increíble. Biografía de Catalina la Grande, la emperatriz que transformó Rusia en un imperio poderoso. 1. La joven Sofía de Anhalt-Zerbst. Nuestra historia se desarrolla en Stettin, una ciudad prusiana bañada por los vientos del Báltico, en el año 1729. Allí nació Sofía Augusta Federica de Anhalt-Zerbst, hija del príncipe Christian August y de la princesa Johanna Elisabeth. Pertenecía a una familia noble, aunque sin grandes recursos, que servía dentro del vasto y complejo entramado de principados alemanes del Sacro Imperio Romano Germánico. Desde su nacimiento, el destino de Sofía estuvo marcado por las ambiciones políticas de su madre y por una Europa en transformación, donde las monarquías absolutas buscaban consolidar su poder frente a los nuevos ideales de la razón. En su infancia, Sofía mostró una mente curiosa y una disciplina poco común para su edad. Aprendió alemán y francés, lenguas indispensables para la diplomacia del siglo XVIII, y fue instruida en historia, religión y modales cortesanos. Su madre, Johanna, veía en ella una herramienta para ascender dentro del juego político europeo. Como explica la historiadora española Carmen Sarmiento en su estudio Las mujeres en el poder europeo del siglo XVIII, Universidad Complutense de Madrid, 2014, las alianzas matrimoniales eran la forma más eficaz de extender la influencia política, especialmente en un continente donde las mujeres eran casi siempre moneda de cambio. Stettin era una ciudad de frontera entre el rigor prusiano y la influencia cultural de los estados bálticos. Las calles empedradas, los templos luteranos y las rígidas costumbres religiosas formaban parte del paisaje cotidiano de la joven Sofía. Sin embargo, más allá de la disciplina que la rodeaba, ella soñaba con un mundo mayor, uno en el que pudiera decidir su propio destino. Leía con fervor los textos de Plutarco y, según se recoge en el Archivo Histórico de Berlín, mostró interés por los filósofos franceses antes incluso de cumplir 15 años. La Europa de su tiempo estaba marcada por la tensión entre tradición y modernidad. El racionalismo y la ilustración empezaban a desafiar las estructuras del poder absoluto. En Prusia, Federico el Grande impulsaba reformas militares y educativas. En Francia, Voltaire y Diderot abrían paso a un pensamiento crítico que cruzaba fronteras, y en Rusia, la zarina Isabel gobernaba con esplendor, pero sin heredero directo. Ese vacío sucesorio abriría la puerta a una joven alemana de espíritu indomable. Cuando Sofía tenía 13 años, su madre fue invitada a la corte rusa. Isabel, sobrina de Pedro el Grande, buscaba esposa para su sobrino, el gran duque Pedro, heredero del trono. Johanna Elisabeth, consciente de la oportunidad, llevó a su hija con la esperanza de asegurar una alianza que garantizara prestigio y estabilidad a su linaje. Sofía, aunque temerosa del viaje, comprendía que aquel sería el comienzo de algo trascendental. Los preparativos para el viaje fueron largos.
En el invierno de 1744, la comitiva partió rumbo a San Petersburgo. Los caminos cubiertos de nieve, los bosques oscuros y los pueblos empobrecidos de Polonia mostraban un continente dividido entre la opulencia de las cortes y la miseria del pueblo. Esa travesía marcó profundamente a la joven princesa. El frío de aquellos días me enseñó que la voluntad puede más que la adversidad. Escribiría años más tarde en una carta conservada en los archivos imperiales de San Petersburgo. El encuentro con la corte rusa fue un choque cultural. Sofía quedó deslumbrada por el lujo de los palacios, el brillo de los uniformes y la solemnidad de los rituales ortodoxos. Sin embargo, también percibió la inestabilidad política que se ocultaba tras el esplendor. La zarina Isabel era carismática pero imprevisible, y el joven Pedro mostraba un carácter frágil y volátil. Sofía, consciente de su posición, comenzó a estudiar la lengua rusa con fervor, deseosa de integrarse por completo. En apenas un año la hablaba con fluidez, lo que impresionó a la corte y fortaleció su imagen como futura gran duquesa. El historiador argentino Alejandro E. Sanz, en su ensayo El ascenso de Catalina la Grande, Política y Género en la Rusia del XVIII, Universidad Nacional de Córdoba, 2017, señala que Sofía comprendió desde temprano que adaptarse era sobrevivir. Su inteligencia emocional fue su primera herramienta de poder. Este análisis ilustra la capacidad estratégica que caracterizaría a la futura Catalina desde su juventud. A los 15 años, Sofía ya había desarrollado una visión clara del mundo. Su carácter sereno escondía una ambición que la impulsaba a observar, aprender y esperar el momento adecuado para actuar. Su conversión a la fe ortodoxa, decisión tomada por voluntad propia y no por imposición, simbolizó su compromiso con su nuevo destino. En el bautismo, recibió el nombre de Catalina Alexeyevna, un gesto que selló su transformación de princesa alemana en heredera rusa. En los días siguientes, el esplendor de la corte contrastaba con la nostalgia de un adolescente que había dejado atrás su patria. Pero en su interior, algo ya había cambiado. Sofía no era más la joven tímida de Stettin, sino una mujer que intuía el alcance del poder y estaba dispuesta a conquistarlo. Lo que ella aún ignoraba era que su matrimonio, más que un vínculo sentimental, sería el escenario de una lucha silenciosa por el control del destino de Rusia, y que la historia apenas comenzaba a escribir su nombre. 2. La llegada a Rusia y el matrimonio con Pedro III. La nieve cubría las calles de San Petersburgo cuando la joven Sofía de Anhalt-Zerbst cruzó por primera vez los portones del Palacio de Invierno. Era el año 1744, y la ciudad, iluminada por cúpulas doradas y el reflejo helado del Neva, representaba un mundo completamente distinto al que había conocido. El aire era pesado, cargado de incienso y del murmullo solemne de los oficios ortodoxos. Para la muchacha de apenas 15 años, el contraste entre su sobria educación luterana y la magnificencia rusa resultaba tan abrumador como fascinante. La zarina Isabel la recibió con benevolencia, aunque con mirada escrutadora. Había decidido que Sofía sería la futura esposa de su sobrino, el gran duque Pedro. A ojos de la emperatriz, aquella alianza con una princesa alemana consolidaría los lazos entre Rusia y Prusia, asegurando estabilidad política en tiempos de tensiones europeas. Sofía comprendió la magnitud de lo que estaba en juego. Desde el primer momento se esforzó por adaptarse, aprendiendo ruso con diligencia y mostrando una humildad calculada que encantó a la corte. El joven Pedro, sin embargo, no compartía su madurez ni su visión del poder. Educado bajo la tutela prusiana, era un admirador ciego de Federico el Grande y mostraba un desprecio abierto por las costumbres rusas. Pasaba largas horas jugando con soldados de plomo o emborrachándose con sus camaradas, sin mostrar el menor interés por la política ni por su prometida. Sofía percibió rápidamente esa debilidad y comprendió que si deseaba sobrevivir en aquel entorno, debería desarrollar una inteligencia política capaz de suplir las carencias de su futuro esposo. La ceremonia de conversión religiosa fue uno de los momentos más decisivos de su vida. El 30 de junio de 1744, en la Catedral de San Isaac, Sofía renunció al luteranismo y abrazó la fe ortodoxa, adoptando el nombre de Catalina Alexeyevna. La prensa de la época registró el evento con pompa. El Diario de Moscovia, uno de los periódicos oficiales de la corte, escribió que la nueva gran duquesa ha demostrado una devoción ejemplar y un espíritu de entrega hacia su pueblo adoptivo. No era solo una conversión espiritual, era una declaración política. Catalina sabía que aquel gesto sellaba su futuro en Rusia y ganaba la confianza de la zarina Isabel, quien comenzó a verla con genuino afecto. El matrimonio con Pedro se celebró en agosto de 1745. Las crónicas describen una ceremonia fastuosa, los muros del palacio cubiertos de tapices franceses,
la música resonando con ecos barrocos y un desfile interminable de nobles y diplomáticos. Pero detrás del esplendor se escondía la soledad de una joven que intuía la distancia emocional de su esposo. Pedro la trataba con frialdad y, según los registros del embajador británico Sir Charles Hanbury Williams, no mostraba el más mínimo interés en cumplir sus deberes conyugales. Catalina, lejos de rendirse, decidió construir su propio camino dentro del laberinto cortesano. Aprovechó su carisma y su capacidad para escuchar a los demás, ganándose el favor de figuras clave del poder. Estudiaba filosofía, historia y política por las noches y mantenía correspondencia con pensadores europeos. Como observa la historiadora mexicana Laura Méndez en su obra Las mujeres y el poder en la Europa moderna, Universidad Nacional Autónoma de México, 2017, Catalina comprendió que la educación era su única arma en un mundo que negaba a las mujeres el acceso directo a la autoridad. Convirtió el conocimiento en una forma de resistencia silenciosa. Mientras tanto, las tensiones políticas en Europa aumentaban. La Guerra de los 7 años se avecinaba, enfrentando a Rusia y Prusia en un conflicto que pondría a prueba las lealtades dentro del palacio. Pedro, devoto admirador de Federico el Grande, comenzó a expresar simpatías por el enemigo, lo que despertó el recelo de la zarina Isabel. Catalina, por el contrario, se mantuvo discreta y hábil, asegurándose de no contradecir públicamente a su esposo ni a su poderosa tía política. Esa prudencia le permitió consolidar una red de aliados entre nobles, militares y miembros del clero. Su vida en la corte no era fácil, las intrigas eran constantes y la vigilancia sobre la gran duquesa implacable. Catalina fue vigilada, espiada e incluso acusada de conspirar. Sin embargo, su carácter equilibrado y su habilidad para disimular le permitieron escapar de cada trampa. En sus memorias, redactadas décadas después, recordaría: «Aprendí pronto que en Rusia hay que callar 3 veces antes de hablar una». Esa prudencia se transformó en su mayor fortaleza. Durante esos años, su matrimonio se volvió una farsa pública. Pedro dedicaba sus noches a juegos y deslices amorosos, mientras ella encontraba refugio en los libros y en la amistad de algunos oficiales ilustrados. Entre ellos se encontraba el conde Sergei Saltykov, con quien mantuvo una relación que los historiadores han interpretado como una mezcla de afecto y estrategia. Catalina buscaba no solo consuelo, sino también apoyo político en un ambiente hostil. El nacimiento de su primer hijo, el gran duque Pablo, en 1754, trajo un respiro momentáneo. La corte lo celebró como heredero del trono, aunque la paternidad de Pedro siempre fue motivo de especulación. Catalina, sin embargo, vio en su hijo no solo un vínculo materno, sino una garantía de supervivencia. En palabras del historiador chileno Francisco Leiva en El poder femenino en la Rusia imperial, Universidad de Chile, 2015, la maternidad le dio a Catalina legitimidad política en un mundo que no admitía mujeres gobernantes. Su inteligencia consistió en convertir cada debilidad aparente en un instrumento de poder. Los años siguientes consolidaron su reputación como una mujer astuta, discreta y culta. Su relación con la zarina Isabel se fortaleció, mientras que la distancia con Pedro se tornó irreconciliable. En secreto, Catalina comenzó a tejer una red de apoyo entre oficiales de la Guardia Imperial, sacerdotes y cortesanos. No buscaba el trono aún, pero comprendía que debía estar preparada para cualquier eventualidad. En los pasillos del Palacio de Invierno, entre los ecos de los pasos y los murmullos de la servidumbre, una certeza se consolidaba en su mente. El poder no se hereda, se conquista. Y lo que Catalina aún no sabía era que muy pronto la historia le ofrecería la oportunidad de hacerlo, de transformar la humillación en dominio y de convertir su nombre en sinónimo de imperio. 3. La corte rusa y el nacimiento de un imperio. El Palacio de Invierno resplandecía como un símbolo del poder ruso en el corazón de San Petersburgo. Sus interminables galerías, cubiertas de espejos y mármoles, reflejaban tanto la grandeza del imperio como la fragilidad de quienes lo gobernaban. Catalina, ahora gran duquesa, caminaba por esos corredores con paso medido, consciente de que cada palabra, cada gesto, podía definir su destino. Tras la muerte de la zarina Isabel en 1762, el trono pasó finalmente a su esposo, Pedro III. Sin embargo, aquel ascenso marcó el inicio de una profunda crisis en el imperio. Pedro, ajeno a la complejidad política de Rusia, buscó imponer reformas inspiradas en el modelo prusiano, alienando a la nobleza y a la Iglesia ortodoxa. Admirador declarado de Federico el Grande, retiró las tropas rusas de la guerra contra Prusia y firmó una paz humillante. Los soldados que habían luchado durante años se sintieron traicionados. La nobleza, que esperaba recompensas, se vio desplazada por extranjeros. En medio de ese caos, Catalina observaba en silencio, midiendo cada movimiento de su marido y cada cambio en el ánimo de la corte.
Mientras el zar jugaba con miniaturas militares, la gran duquesa estudiaba filosofía y política. Su habitación se llenó de libros franceses, correspondencias con ilustrados y retratos de líderes europeos. A través de sus lecturas, comprendió que el poder debía sustentarse en el conocimiento y la persuasión, no solo en la fuerza. Según el historiador español José María López Piñero, en su ensayo Europa y el poder femenino en el siglo XVIII, Universidad de Valencia, 2014, Catalina asimiló la ilustración como una herramienta práctica de gobierno. No fue una filósofa, sino una estratega que entendió cómo usar las ideas para gobernar a los hombres. La corte rusa, sin embargo, seguía siendo un escenario de conspiraciones. Detrás de las cenas opulentas y los bailes interminables, las alianzas se forjaban y destruían con la misma rapidez que las velas se consumían. Catalina, relegada oficialmente a un papel secundario, se convirtió en el eje invisible de una red de influencias. Con paciencia y astucia, cultivó relaciones con los oficiales de la Guardia Imperial, con embajadores extranjeros y con miembros del clero. Su capacidad para escuchar y su dominio del ruso, ya casi sin acento, la hacían parecer más rusa que muchos nobles nacidos allí. Pedro, en cambio, se aislaba. Su carácter infantil y su desprecio por las costumbres ortodoxas minaban su legitimidad. En los templos la gente murmuraba contra él. En los salones aristocráticos se hablaba en voz baja del rey prusiano que había usurpado la herencia de Pedro el Grande. Catalina sabía que esa insatisfacción era una bomba de tiempo y que debía estar preparada cuando estallara. La joven emperatriz en espera no solo aprendía de los libros, sino de la observación. Estudiaba el modo en que la zarina Isabel había mantenido su autoridad mediante la generosidad, el encanto y la manipulación de las apariencias. Aprendió a dominar su rostro, a no mostrar emociones y a construir una imagen de serenidad incluso en medio del caos. Como señaló el historiador argentino Javier Fernández Sebastián en La política de la imagen en las monarquías ilustradas, Universidad de Buenos Aires, 2016, Catalina comprendió que en el siglo de las luces la autoridad debía representarse. La imagen pública se convirtió en un instrumento de legitimidad. Los días en la corte eran un equilibrio peligroso entre la obediencia aparente y la conspiración silenciosa. Catalina sabía que cada banquete podía ser una trampa y cada brindis, una prueba. Sin embargo, mantenía una calma estudiada. Su círculo más cercano incluía al conde Grigori Orlov, un joven oficial carismático y valiente que pronto se convertiría en su aliado más importante. Con él y sus hermanos, todos oficiales de la Guardia, comenzó a tejer un plan que con el tiempo cambiaría el destino del imperio. A medida que la autoridad de Pedro se desmoronaba, el pueblo ruso miraba a Catalina con una mezcla de esperanza y curiosidad. A diferencia del zar, ella asistía a las ceremonias ortodoxas, hablaba con los soldados, visitaba hospitales y escuchaba a los campesinos. Esa cercanía, cuidadosamente cultivada, le otorgó una legitimidad que ningún decreto podía conceder. En las tabernas de Moscú se murmuraba que la alemana era más rusa que el propio emperador. En su vida privada, sin embargo, Catalina enfrentaba una constante lucha interior. Se debatía entre la lealtad formal a su esposo y la conciencia de que su ineptitud amenazaba la estabilidad del país. No deseaba el trono por ambición personal, sino porque comprendía que Rusia necesitaba un liderazgo fuerte y racional. En una carta a su amigo, el filósofo Denis Diderot, conservada en los archivos de la Biblioteca Nacional de Francia, escribió: «No busco poder por placer, sino orden en el caos. Gobernar es comprender el alma de un pueblo y no temerle». Su visión política comenzaba a tomar forma. Observaba los modelos europeos, especialmente el de Francia, pero también el pragmatismo inglés y la disciplina prusiana. Soñaba con un imperio que combinara grandeza militar, prosperidad económica y modernización cultural. Su mente, en ese sentido, era tanto europea como rusa. La corte, entre tanto, se hundía en el desorden. Pedro promulgaba decretos impopulares, despreciaba los ritos religiosos y ofendía a sus propios oficiales. En una de sus más polémicas decisiones, disolvió la temida Guardia Imperial, símbolo de la autoridad rusa desde Pedro el Grande. Aquello selló su destino. La nobleza, el ejército y el clero comprendieron que el zar había perdido el control. Catalina, prudente, no actuó todavía. Sabía que cada movimiento debía ser preciso, que un error podría costarle la vida. Pasaba noches enteras escribiendo y leyendo, planeando el futuro en silencio. El poder, decía en sus notas privadas, no se toma. Se construye con paciencia hasta que el mundo mismo te lo entrega. La transformación de Sofía, la niña prusiana de Stettin, en la futura emperatriz de Rusia estaba casi completa. Había aprendido el idioma, entendido el pueblo y ganado el respeto de los poderosos. Solo faltaba un paso más, el más peligroso de todos: enfrentarse a su propio esposo.
Y lo que Catalina aún no sabía era que ese paso la colocaría frente al mayor dilema moral de su vida: elegir entre la lealtad personal y el destino de un imperio. 4. El golpe de 1762 y la ascensión al trono. El amanecer del 28 de junio de 1762 se levantó con el murmullo de la incertidumbre sobre San Petersburgo. Las campanas de la catedral de San Isaac repicaban con un eco metálico que parecía anunciar el fin de una era. En los corredores del Palacio de Invierno, Catalina Alexeyevna, ahora de 33 años, se preparaba para dar el paso que cambiaría su vida y el destino de Rusia. Llevaba semanas sin dormir, consciente de que cada día bajo el gobierno de su marido acercaba al país al colapso. Pedro III había perdido la confianza del ejército, de la nobleza y del pueblo. Catalina, en cambio, se había convertido silenciosamente en el rostro de la esperanza. El zar, cegado por su admiración hacia Federico el Grande, había cometido errores fatales. Había retirado las tropas rusas de la guerra con Prusia, perdonando al enemigo y humillando a sus generales. Había ordenado la confiscación de bienes de la Iglesia Ortodoxa, irritando al clero, y había intentado imponer uniformes y costumbres prusianas a sus soldados, despojándolos de su orgullo nacional. En su círculo íntimo se burlaba de Rusia, llamándola un país de bárbaros que debe ser civilizado por el látigo. Esas palabras, repetidas por los sirvientes y los oficiales, se propagaron como fuego. Catalina, mientras tanto, trabajaba con la precisión de una estratega. No era una conspiradora impulsiva, era una mujer que entendía el ritmo del poder. Sus aliados más cercanos eran los hermanos Orlov, Grigori, Alexei y Fyodor, oficiales de la Guardia Imperial que contaban con el respeto de las tropas. En las semanas previas al golpe, Catalina se reunió en secreto con ellos y con otros miembros influyentes del ejército. La lealtad de los regimientos de Ismailovsky y Preobrazhensky sería decisiva. En la madrugada del 28 de junio, los Orlov despertaron a Catalina en su residencia de Peterhof. «Ha llegado la hora», le susurró Grigori. Catalina se levantó sin vacilar, vistió un uniforme verde oscuro de la guardia y montó a caballo rumbo a San Petersburgo. Los testigos relatan que su figura, erguida y serena bajo el cielo gris, impresionó incluso a los soldados más curtidos. Cuando llegó al cuartel de Ismailovsky, los hombres la recibieron con vítores. El arzobispo de Nóvgorod la bendijo públicamente y proclamó su derecho al trono. Desde ese momento ya no era Catalina Alexeyevna, era Catalina II, emperatriz de todas las Rusias. La noticia del levantamiento se propagó como una llamarada. Las tropas se alzaron en su nombre, los oficiales juraron fidelidad y los sacerdotes entonaron oraciones por su victoria. Pedro, sorprendido en su residencia de Oranienbaum, intentó organizar una defensa, pero su ejército se negó a luchar. En apenas 24 horas, el poder cambió de manos sin una gran batalla, solo con la voluntad de quienes creían que la emperatriz representaba la salvación de la patria. El historiador español Ricardo Fernández Retamar, en su obra El siglo de las emperatrices, Política y legitimidad en Europa del XVIII, Universidad de Sevilla, 2016, afirma que Catalina entendió mejor que nadie la psicología del poder ruso. No usurpó el trono, lo reclamó como una obligación moral ante la debilidad de su marido. Esta visión coincide con los relatos de diplomáticos contemporáneos, que describieron el golpe no como una revuelta violenta, sino como una transición casi ceremonial impulsada por la necesidad. Pedro fue arrestado y obligado a abdicar. Catalina lo trató con una cortesía distante, asegurándole que su vida sería respetada. Sin embargo, pocos días después, el exar apareció muerto bajo circunstancias misteriosas en la fortaleza de Ropsha. Las versiones oficiales hablaron de una pelea entre guardias ebrios, pero pocos creyeron aquella historia. Catalina, aunque nunca se demostró su participación directa, comprendió que aquel desenlace era inevitable. En su diario escribió con fría lucidez: «El trono no admite dos sombras. Uno debía desaparecer para que el otro reinara». La coronación de Catalina tuvo lugar en septiembre de ese mismo año, en la Catedral de la Asunción del Kremlin. Vestida con un manto de armiño y la corona imperial de Pedro el Grande, juró servir a Rusia con justicia y razón. Su discurso, breve y solemne, fue recibido con fervor. La multitud la aclamó como la madre del pueblo, y por primera vez en décadas el país respiró una sensación de estabilidad. Los embajadores extranjeros la describieron como una monarca de espíritu europeo y corazón ruso. Durante las primeras semanas de su reinado, Catalina se concentró en consolidar su autoridad. Recompensó a los oficiales que la apoyaron, restauró la influencia de la Iglesia Ortodoxa y reorganizó la Guardia Imperial. Pero más allá de las medidas políticas, su objetivo era más ambicioso: reconstruir la legitimidad del Estado ruso sobre nuevas bases. Gobernar, decía a sus consejeros, no es mandar, sino persuadir a los hombres de que sus sueños son posibles.
Los primeros decretos imperiales reflejaron su pragmatismo. Abolió algunos de los edictos más impopulares de Pedro, restableció la propiedad eclesiástica y reafirmó el papel del Senado. También ordenó una revisión del sistema de impuestos y del ejército. Sin embargo, fue cautelosa. Sabía que un reinado nacido de un golpe necesitaba tiempo para consolidar su estabilidad. Como observó la historiadora mexicana María Teresa Rodríguez en Las mujeres en el trono, Autoridad y poder en la Rusia ilustrada, Universidad Autónoma de Madrid, 2017, Catalina actuó con la mente de un general y el corazón de un político. No buscó venganza ni ruptura, sino continuidad bajo una nueva inteligencia. En los meses posteriores, los artistas, poetas y filósofos de Europa comenzaron a escribir sobre ella. Voltaire, desde Francia, le dedicó una carta celebrando su ascenso como una victoria de la razón sobre la tiranía de la ineptitud. Catalina respondió con cortesía, y aunque sabía que la admiración europea era útil para su reputación, entendía que el verdadero desafío estaba en gobernar un imperio vasto, atrasado y dividido. En las frías noches de San Petersburgo, cuando el palacio se sumía en silencio, Catalina solía caminar sola por las galerías iluminadas por candelabros. Miraba su reflejo en los espejos dorados y se preguntaba si realmente había conquistado el poder o si el poder la había conquistado a ella. Y lo que aún no imaginaba era que tras aquel triunfo político comenzaba la etapa más difícil de su vida: transformar la gloria del golpe en un gobierno capaz de modernizar el imperio sin destruir sus raíces. 5. Las reformas políticas y culturales. El reinado de Catalina II comenzó con un aire de renovación y esperanza. Tras la inestabilidad de los últimos años, Rusia parecía despertar a una nueva era. Era el año 1763, y la emperatriz se enfrentaba a un desafío monumental: gobernar un territorio que se extendía desde el Báltico hasta Siberia, con más de 20 millones de súbditos, una nobleza poderosa y un campesinado oprimido. Catalina comprendía que no bastaba con mantener el trono, debía transformar el país desde sus cimientos. Su visión era clara: Rusia debía modernizarse sin perder su esencia, y para lograrlo, adoptó como guía los principios de la Ilustración sin dejar de lado la disciplina autocrática que sostenía al imperio. En sus primeros años, Catalina se dedicó a conocer el país que ahora gobernaba. Envió inspectores a las provincias, revisó los archivos estatales y pidió informes sobre la administración local. Descubrió un panorama desigual: corrupción en los gobiernos regionales, abusos contra los campesinos, pobreza extrema y falta de infraestructura. Ante este escenario, su reacción fue pragmática. Decidió reformar el Estado desde dentro, sin provocar una ruptura con la nobleza. Nada se gana enfrentando la tradición. El progreso debe caminar de su mano, escribió en una de sus notas privadas. Inspirada por las ideas de Montesquieu y Beccaria, Catalina convocó en 1767 la famosa Comisión Legislativa, una asamblea destinada a revisar el Código Legal del Imperio. Para orientar los debates, redactó su propio documento conocido como Nakaz Instrucción, donde proponía principios de justicia, educación y administración racional. En él afirmaba que las leyes deben reflejar el espíritu del pueblo y la razón del monarca. Aunque el proyecto no llegó a completarse, marcó un punto de inflexión en la política rusa. Según el historiador español Fernando de Aranda en su obra La Ilustración en el trono, Catalina II y la transformación del poder autocrático, Universidad de Salamanca, 2015. El Nakaz no fue un texto revolucionario, sino pedagógico. Buscaba educar a la élite política para un nuevo tipo de gobierno basado en la razón más que en el miedo. Catalina entendió que la educación era la clave del progreso. En 1764 fundó el Instituto Smolny para señoritas nobles, la primera escuela femenina de Rusia. Su objetivo era formar mujeres instruidas, capaces de influir en la sociedad y educar a las futuras generaciones. También impulsó la creación de escuelas públicas en las provincias, introduciendo materias como historia, geografía y ciencias naturales. Sin embargo, la educación seguía siendo privilegio de las clases altas. El analfabetismo, especialmente entre los campesinos, continuaba siendo un obstáculo para sus aspiraciones ilustradas. Paralelamente, la emperatriz promovió el desarrollo de la ciencia y la cultura. Apoyó la Academia de Ciencias de San Petersburgo, fundó bibliotecas públicas y patrocinó expediciones para explorar Siberia y el Pacífico Norte. Fue durante su reinado que los mapas de Rusia alcanzaron una precisión sin precedentes. En el ámbito de las artes, incentivó la arquitectura neoclásica que transformó la fisonomía de San Petersburgo en una ciudad de estilo europeo. El Palacio de Invierno, reconstruido tras el incendio de 1763, se convirtió en símbolo de su reinado, monumental, refinado y racional. Y
Catalina mantuvo correspondencia con algunos de los más grandes pensadores de su tiempo, como Voltaire y Diderot. En sus cartas discutía sobre moral, política y religión, mostrando un intelecto capaz de dialogar de igual a igual con los filósofos ilustrados. En una de sus misivas a Diderot le confesó: «Admiro las ideas de la razón, pero gobierno hombres, no ángeles». Esa frase citada por la historiadora colombiana Mariana Vélez en su ensayo La razón y el poder. Catalina II y el despotismo ilustrado, Universidad de los Andes, 2018, resume el equilibrio entre idealismo y pragmatismo que caracterizó su gobierno. El arte y la cultura florecieron bajo su mecenazgo. Catalina amplió las colecciones del Hermitage, comprando pinturas de maestros europeos como Rembrandt, Rubens y Van Dyck. Su corte se convirtió en un centro cultural comparable al de Versalles, donde convivían artistas rusos y extranjeros. Organizó teatros, óperas y academias impulsando una identidad artística nacional que combinaba influencias europeas con temas rusos. Su objetivo no era solo embellecer el imperio, sino civilizarlo desde la estética. El arte educa el alma, decía a sus ministros, convencida de que la belleza podía ser un instrumento político. No obstante, sus reformas también enfrentaron resistencia. Los nobles temían perder sus privilegios y muchos veían con sospecha las ideas de libertad y razón que la emperatriz promovía. Catalina, hábil negociadora, respondió fortaleciendo su relación con la aristocracia a través del Estatuto de la Nobleza de 1785, que garantizaba derechos y exenciones fiscales a cambio de lealtad. Fue un pacto tácito. La nobleza conservaría sus privilegios, pero debía servir al Estado. Ese equilibrio le permitió mantener la estabilidad interna durante décadas. Sin embargo, el campo ruso seguía sumido en el sistema de servidumbre. Millones de campesinos vivían bajo el dominio de los terratenientes, sin derechos ni esperanza de libertad. Catalina consideraba la servidumbre una injusticia, pero temía que su abolición provocara una guerra civil. Así, eligió la vía gradual, reformando la administración local y permitiendo a algunos campesinos adquirir tierras en condiciones limitadas. Su prudencia la protegió del caos, aunque la contradicción entre sus ideales ilustrados y la realidad feudal de Rusia persistió como una sombra sobre su legado. La emperatriz también impulsó la medicina pública y la modernización urbana. Ordenó la creación de hospitales en Moscú y San Petersburgo. Promovió campañas de vacunación contra la viruela y mejoró el saneamiento de las ciudades. Cuando una epidemia de peste azotó Moscú en 1771, Catalina dirigió personalmente las medidas de emergencia, ganándose el respeto de su pueblo. Su interés por la salud pública reflejaba una visión avanzada del Estado como protector del bienestar social. Bajo su gobierno, Rusia comenzó a percibirse a sí misma como parte de Europa. Las embajadas extranjeras se multiplicaron, los intercambios científicos se intensificaron y los jóvenes nobles fueron enviados a estudiar a París, Viena o Londres. El imperio, antes aislado, se abría al mundo. Catalina no solo consolidó el poder de Rusia, sino que le dio una identidad moderna, capaz de dialogar con las potencias occidentales sin perder su singularidad oriental. Al final de la década de 1770, el imperio ruso se había transformado. La administración era más eficiente, la cultura florecía y la emperatriz era vista como una figura de prestigio mundial. Pero ese progreso tenía un precio. El abismo entre nobles y campesinos seguía ensanchándose, y bajo la superficie del esplendor imperial, la tensión social crecía. En el silencio de sus noches en el Hermitage, Catalina solía reflexionar sobre ese equilibrio frágil. «He dado luz al palacio», escribió en una carta, «pero aún reina la oscuridad en los campos». Y lo que la emperatriz no sospechaba era que esa oscuridad pronto se convertiría en fuego, cuando el pueblo decidiera exigir con violencia lo que las reformas no habían logrado conceder. 6. El iluminismo y su influencia sobre Catalina. El reinado de Catalina II coincidió con la expansión del pensamiento ilustrado por toda Europa. Desde París hasta Viena, los salones se llenaban de debates sobre libertad, razón y progreso. Filósofos como Montesquieu, Voltaire, Rousseau y Diderot desafiaban las viejas estructuras del poder absoluto. Rusia, un país que apenas salía del aislamiento cultural, se encontraba en la frontera entre dos mundos, el viejo orden feudal y la nueva era de la razón. Catalina comprendió mejor que nadie esa transición. Para gobernar un imperio tan vasto, debía ser más que una monarca. Debía convertirse en una mediadora entre la tradición oriental y el pensamiento occidental. Desde el inicio de su reinado, la emperatriz se sintió atraída por los ideales de la Ilustración. Sus lecturas nocturnas incluían las obras de Voltaire y de Diderot, que mantenía sobre su escritorio en el Palacio de Invierno.
Admiraba la claridad racional francesa, pero sabía que en Rusia las ideas debían adaptarse a la realidad. Si gobernara en Francia, sería una filósofa. En Rusia debo ser una autócrata ilustrada, escribió en una carta que hoy se conserva en los archivos imperiales de San Petersburgo. El contacto con los pensadores europeos fue constante. Su correspondencia con Voltaire se convirtió en una de las más célebres del siglo XVIII. Él la llamaba la Semíramis del Norte y la felicitaba por su aparente empeño en civilizar Rusia. Catalina respondía con inteligencia y sutileza, sabiendo que cada palabra suya podía ser leída por las cortes europeas. En una de sus cartas le escribió: «No aspiro a ser filósofa en un gabinete, sino emperatriz de un pueblo que necesita primero aprender a pensar antes de hablar de libertad». Esa frase, citada por la historiadora argentina Lucía Pérez Godoy en su obra Catalina II y la Ilustración rusa, Entre la razón y el poder, Universidad de Buenos Aires, 2016, revela la lucidez con que la emperatriz comprendía los límites del pensamiento ilustrado en un contexto autocrático. Cuando Diderot visitó San Petersburgo en 1773, Catalina lo recibió con honores. Durante 6 meses, el filósofo francés le expuso sus ideas sobre educación, libertad y justicia. Las conversaciones, registradas en los diarios de Diderot, muestran tanto admiración como desencuentro. El pensador veía en ella una posible reformadora, mientras que Catalina veía en él un soñador. Según relató el propio Diderot, cuando le propuso abolir la servidumbre de los campesinos, la emperatriz le respondió: «Usted escribe en papel, yo debo escribir sobre carne humana». Esa respuesta sintetiza su dilema. El poder debía equilibrar la razón con la supervivencia política. La influencia del iluminismo se extendió a la administración del Estado. Catalina impulsó reformas educativas, promovió la traducción de obras científicas al ruso y fomentó el debate intelectual. Fundó la Sociedad Económica Libre, una institución dedicada a estudiar la agricultura y la industria con criterios racionales. Su objetivo era modernizar el país sin romper su estructura social. Bajo su patrocinio, surgieron revistas y periódicos que difundían ideas sobre ciencia, moral y economía. Sin embargo, la censura seguía siendo estricta. Los textos que cuestionaban la autoridad o la religión eran cuidadosamente filtrados. Catalina creía en la libertad del pensamiento, pero no en la libertad de desafiar el orden. En el arte y la arquitectura, el espíritu ilustrado también dejó su huella. San Petersburgo se transformó en una ciudad de mármol y simetría, reflejo de la razón y la armonía. Los palacios, con sus columnas neoclásicas y jardines geométricos, expresaban la estética del equilibrio que tanto admiraba. Para ella, la belleza era una forma de gobierno. «Un palacio ordenado enseña más que 1000 leyes», escribió en un decreto dirigido a sus arquitectos. Catalina veía la cultura como instrumento político. Sabía que el conocimiento confería poder, y por eso quiso que su corte se convirtiera en un centro intelectual de Europa. Invitó a científicos, médicos y artistas extranjeros, otorgándoles cargos y pensiones. Los salones del Palacio de Invierno se llenaron de discusiones sobre astronomía, anatomía y filosofía moral. Su reinado marcó el nacimiento de la Rusia de las luces, una civilización que buscaba modernidad sin perder su identidad. Pero su adhesión al iluminismo tenía límites claros. Catalina admiraba la razón, pero desconfiaba de la democracia. Consideraba que la libertad debía emanar del trono, no del pueblo. Tras la publicación del Contrato Social de Rousseau, declaró que esas ideas son bellas en teoría, pero en la práctica conducen al caos. Para ella, el modelo era el despotismo ilustrado, un monarca racional que gobierna para el bienestar del pueblo, pero sin renunciar al poder absoluto. El impacto del pensamiento ilustrado también se manifestó en su política exterior. Catalina veía a Rusia como la heredera del legado europeo, destinada a expandir la civilización hacia el este. Bajo su dirección se fundaron universidades en Moscú y Kazán, se desarrollaron academias militares y se crearon instituciones científicas en las fronteras del imperio. Su ambición no era solo política, sino cultural. Deseaba que Europa reconociera a Rusia no como una periferia bárbara, sino como una nación ilustrada. Sin embargo, las tensiones sociales dentro del imperio amenazaban con socavar su proyecto racional. Los campesinos, sometidos a la servidumbre, no compartían las glorias del progreso. La contradicción entre las ideas de libertad y la realidad del feudalismo se volvió insostenible. Cuando la revuelta de Pugachov estalló en 1773, liderada por un cosaco que se proclamó zar legítimo, Catalina enfrentó el límite brutal de la razón ilustrada. El levantamiento se extendió por el Volga y los Urales y fue sofocado con violencia. Miles de campesinos murieron y el propio Pugachov fue ejecutado. El episodio marcó profundamente a la emperatriz.
Aunque reafirmó su autoridad, comprendió que el pueblo no podía ser educado solo con decretos y escuelas. La miseria y la ignorancia eran enemigos más poderosos que cualquier ejército. En una carta dirigida al conde Panin, su ministro de Asuntos Exteriores, escribió: «Las ideas de Voltaire iluminan mi mente, pero las llamas del Volga me recuerdan que la razón sin justicia es un edificio sobre arena». A pesar de todo, Catalina no abandonó su proyecto cultural. Continuó apoyando la educación, fundó nuevas academias y expandió la imprenta estatal. Su reinado consolidó una élite ilustrada rusa que sería fundamental para las generaciones futuras. Su figura encarnó la paradoja del siglo: una autócrata que promovía la libertad del pensamiento, una soberana que creía en la razón, pero gobernaba por la fuerza. En palabras del historiador mexicano Ernesto Torres Navarro, autor de El despotismo ilustrado y sus fronteras, Catalina II y la modernización imposible, Universidad Nacional Autónoma de México, 2019. Catalina fue el espejo de la Ilustración. Reflejaba su luz, pero también sus sombras. En ella convivían la filósofa y la monarca, la amante de Voltaire y la señora del látigo. Cuando el siglo XVIII avanzaba hacia su ocaso, la emperatriz observaba con inquietud los acontecimientos de Francia. La revolución de 1789 le mostró el rostro extremo de las ideas que alguna vez admiró. En privado comentó: «He visto a la razón convertirse en furia. El mundo no necesita filósofos en el trono, sino gobernantes que sepan sobrevivir a ellos». Y mientras París ardía, San Petersburgo permanecía en calma. Catalina había logrado lo que ningún monarca ilustrado europeo consiguió: mantener el poder absoluto mientras abrazaba las luces de la razón. Pero bajo esa aparente armonía, las tensiones entre modernidad y autocracia comenzaban a fracturar el ideal que había construido. Lo que la emperatriz aún no sabía era que los vientos de Europa, cargados de revolución, pronto soplarían hacia el norte, poniendo a prueba los cimientos de su imperio y de su propia fe en la razón. 7. Las guerras y la expansión del imperio. La segunda mitad del siglo XVIII fue el escenario del resurgimiento militar de Rusia bajo el mando de Catalina II. Si en los primeros años de su reinado la emperatriz se había dedicado a consolidar su poder interno y promover reformas, ahora su ambición se extendía más allá de las fronteras. Quería no solo modernizar su país, sino también convertirlo en una potencia hegemónica capaz de rivalizar con Austria, Prusia y el Imperio Otomano. Para ella, la expansión territorial no era un capricho imperial, sino una misión civilizadora que combinaba la política con la geografía y la cultura. Su política exterior se apoyaba en 3 pilares: la seguridad del imperio, el control del Mar Negro y la influencia sobre Europa del Este. Un país sin salida al mar es como un ave sin alas, había dicho Pedro el Grande, y Catalina adoptó esa máxima como guía. Rusia debía expandirse hacia el sur, donde los turcos otomanos dominaban las rutas comerciales, y hacia el oeste, donde Polonia ofrecía un tablero fértil para las maniobras diplomáticas. La primera gran prueba llegó con la Guerra Ruso-Turca de 1768. El conflicto estalló cuando el Imperio Otomano, temeroso del crecimiento ruso, intentó frenar su influencia en los Balcanes. Catalina respondió con una campaña militar planificada con precisión. Nombró al general Piotr Rumyantsev comandante del Ejército del Sur y envió a la flota báltica, al mando del conde Alexei Orlov, hasta el Mediterráneo. Fue una hazaña logística sin precedentes. Miles de marineros cruzaron Europa para enfrentarse a los turcos en aguas del Egeo. En la batalla de Sejme, en 1770, la armada rusa destruyó la flota otomana casi por completo. El fuego de los cañones iluminó el mar durante horas, mientras las crónicas describían el cielo teñido de rojo. La victoria consolidó el poder naval ruso y mostró al mundo que el imperio había dejado de ser una potencia terrestre para convertirse en una fuerza marítima temible. En tierra, las tropas de Rumyantsev avanzaron por Moldavia y Valaquia, asegurando nuevas posiciones. La guerra terminó con el Tratado de Kyushu-Kainarka en 1774, uno de los acuerdos más favorables de la historia rusa. Rusia obtuvo acceso directo al Mar Negro, derecho a proteger a los cristianos ortodoxos del Imperio Otomano y el control de Crimea, aunque de manera indirecta. Aquella victoria no solo amplió el territorio, sino que reforzó la imagen de Catalina como líder fuerte y visionaria. El historiador español Joaquín Pérez Villanueva, en su estudio Rusia y el Mediterráneo, la política expansionista de Catalina II, Universidad de Sevilla, 2015, señala que Catalina supo transformar una guerra defensiva en una empresa de legitimación política. Convirtió las armas en una extensión de la diplomacia. El éxito militar fortaleció su posición interna, pero también despertó rivalidades en Europa. Austria y Prusia, preocupadas por el avance ruso, buscaron equilibrar el poder mediante alianzas y particiones territoriales.
Fue en ese contexto cuando surgió la idea del reparto de Polonia, una nación debilitada por luchas internas y conflictos religiosos. En 1772, Rusia, Prusia y Austria acordaron dividir partes del territorio polaco, justificando la operación como una medida para mantener la estabilidad regional. Para Catalina, Polonia representaba tanto una amenaza como una oportunidad. Su nobleza era rebelde, su sistema político anárquico y su posición geográfica estratégica. Tras una serie de maniobras diplomáticas y militares, Rusia obtuvo amplias regiones de Bielorrusia y Livonia. Décadas más tarde, en 1795, con la tercera partición, Polonia desapareció completamente del mapa. Catalina justificó la anexión afirmando: «He dado paz a una tierra que se devoraba a sí misma». El fortalecimiento del imperio también se extendió hacia el norte y el este. En Siberia se exploraron nuevas rutas y se fundaron ciudades fortificadas, mientras que en Alaska, los comerciantes rusos establecieron los primeros asentamientos. La expansión hacia América del Norte, aunque modesta, simbolizaba la ambición global de la emperatriz. En una carta al conde Potemkin, su consejero y compañero sentimental, escribió: «Nuestros dominios se extienden donde la nieve se convierte en océano. Rusia debe ser un mundo dentro del mundo». Grigori Potemkin fue una de las figuras clave en esta fase imperial. Visionario y estratega, organizó la colonización de Crimea tras su anexión definitiva en 1783. Fundó ciudades como Sebastopol y Jersón, diseñó puertos, carreteras y fortalezas, y transformó la región en el corazón del Mar Negro ruso. Catalina confiaba plenamente en él y compartía su sueño de una nueva Grecia, una confederación cristiana bajo el patrocinio ruso. Según la historiadora chilena Carolina Bustos en su obra Imperio y Mito, Catalina la Grande y la construcción del poder ruso en el siglo XVIII, Pontificia Universidad Católica de Chile 2018, Potemkin fue el arquitecto del expansionismo ruso y Catalina su alma. Juntos materializaron la idea del imperio moderno, militar, racional y simbólico. La expansión no se limitó a las armas. Catalina usó la diplomacia con maestría. Mantuvo un equilibrio entre las potencias europeas, aliándose con una cuando la otra amenazaba su influencia. Apoyó a Austria contra los turcos, negoció con Prusia la estabilidad de las fronteras y mantuvo una distancia prudente con Gran Bretaña. Su política exterior se basaba en la idea de mantener siempre una puerta abierta, según sus propias palabras. El éxito de sus campañas reforzó el orgullo nacional ruso. El ejército, reorganizado y modernizado, se convirtió en un símbolo de unidad. Las victorias fueron celebradas con monumentos, conmemoraciones y óperas que exaltaban la gloria del imperio. Catalina comprendía el valor político del espectáculo. Cada triunfo militar era también un acto de comunicación, un mensaje al mundo de que Rusia había entrado definitivamente en la Liga de las Grandes Potencias. Pero no todo eran triunfos. Las guerras y las expansiones tenían un costo humano enorme. Miles de soldados murieron en las fronteras y los campesinos cargaban con los impuestos para sostener las campañas. Las regiones recién conquistadas eran administradas con dureza y la servidumbre se extendió en lugar de disminuir. Catalina, aunque consciente de las contradicciones, las consideraba un precio necesario para asegurar el futuro del imperio. El poder, escribió en una carta al conde Orlov, es una medicina amarga que se administra al cuerpo de la nación para evitar su muerte. A finales de la década de 1780, Rusia se había convertido en una superpotencia continental. Sus fronteras alcanzaban el corazón de Europa Central y el Mar Negro. Su influencia se extendía por los Balcanes, y su prestigio rivalizaba con el de Francia o Gran Bretaña. Catalina había logrado lo que pocos monarcas soñaron: unir el poder militar con la legitimidad cultural. Sin embargo, cada conquista traía nuevos desafíos. Los territorios incorporados eran diversos en religión, lengua y costumbres. Gobernarlos exigía no solo autoridad, sino también una visión que conciliara la fuerza con la tolerancia. En sus últimos años, Catalina reflexionó sobre los límites del poder expansionista. En una nota manuscrita conservada en los archivos de Moscú, escribió: «Hemos conquistado tierras, pero aún debemos conquistar almas. Ese será el verdadero triunfo de Rusia». Y así, mientras las banderas rusas ondeaban sobre Crimea y Polonia, la emperatriz miraba hacia el horizonte oriental. Sabía que había asegurado la gloria del presente, pero también había sembrado las semillas de un futuro incierto. Lo que Catalina aún no imaginaba era que tras su muerte, las potencias que hoy la temían intentarían dividir el legado que ella había levantado con sangre, diplomacia y razón. 8. El poder y las intrigas de la corte. El esplendor del reinado de Catalina II no se medía solo en conquistas o reformas, sino también en el arte de sobrevivir dentro de una corte donde el poder era tan deslumbrante como peligroso.
En los pasillos dorados del Palacio de Invierno, bajo los candelabros y los tapices franceses, las intrigas florecían como flores venenosas. Rusia era, en el siglo XVIII, un imperio gobernado por la razón, pero sostenido por el miedo. Catalina, consciente de esa paradoja, aprendió a reinar no solo con decretos, sino con silencios, favores y una intuición política casi instintiva. El trono ruso, heredero de siglos de conspiraciones, no ofrecía descanso. Los mismos oficiales que la habían llevado al poder podían volverse contra ella. La emperatriz sabía que cada rostro sonriente podía ocultar una traición y cada halago una amenaza. Por eso cultivó la cortesía como un escudo. La paciencia, decía a sus ministros, es la espada más afilada del poder. Su serenidad en público contrastaba con las largas noches de insomnio en las que escribía cartas, revisaba informes y meditaba sobre el destino de su imperio. Entre sus aliados más fieles estaba Grigori Potemkin, el hombre que había sido su compañero sentimental y se convirtió en su más importante consejero político. Su relación trascendía la pasión, era una alianza de inteligencias. Potemkin organizó campañas, administró provincias y le presentó proyectos de expansión que transformaron el mapa de Rusia. Aunque su relación amorosa se enfrió con el tiempo, Catalina lo mantuvo siempre cerca. En una carta escrita en 1784 le confesó: «Tú eres mi espejo en el que se refleja el alma de Rusia». Sin embargo, su cercanía con la emperatriz despertó celos entre los cortesanos que lo acusaban de abusar de su influencia. La corte rusa era un laberinto de facciones. Había quienes defendían las ideas ilustradas y quienes preferían el viejo orden absolutista. Los embajadores extranjeros, atentos a cada movimiento, escribían informes detallados sobre las tensiones internas. Los británicos temían su expansión hacia el sur. Los franceses, su creciente prestigio cultural. Catalina, maestra en el arte de la diplomacia, sabía jugar con esas rivalidades. Recibía a los emisarios con sonrisa amable, pero rara vez revelaba sus verdaderas intenciones. A medida que su poder crecía, también lo hacía su círculo de favoritos, jóvenes nobles y oficiales que gozaban de su confianza. Algunos fueron simples compañeros sentimentales, otros colaboradores políticos. Entre ellos destacaron Grigori Orlov, héroe del golpe de 1762, Stanisław Poniatowski, rey de Polonia y antiguo amante, y Platon Zubov, su último protegido. Catalina no ocultaba estas relaciones, las convertía en parte de su estrategia política. Cada favorito representaba una fase de su gobierno y una pieza en el complejo tablero del poder. El historiador español Ignacio García Prieto, en su estudio Catalina la Grande, Poder y Representación en la Monarquía Rusa del siglo XVIII, Universidad de Valladolid, 2017, sostiene que la corte de San Petersburgo funcionaba como un teatro donde la emperatriz era a la vez directora, actriz principal y espectadora. Todos sabían que la cercanía al trono podía significar riqueza o ruina. Esa teatralidad no era un capricho, era una herramienta política. Catalina comprendía que en un imperio donde la autoridad se medía por apariencias, controlar la escena equivalía a controlar el poder. No obstante, la estabilidad del trono se vio amenazada en varias ocasiones. En 1773, la revuelta de Pugachov, que había sido sofocada con sangre, dejó cicatrices profundas. Años después, en 1780, algunos sectores de la nobleza comenzaron a murmurar contra su política exterior, temiendo que las guerras agotaran los recursos del país. También circulaban rumores sobre su sucesión. Su hijo Pablo, fruto de su matrimonio con Pedro III, crecía resentido por haber sido alejado del poder. Catalina lo consideraba inestable y temerario, y buscaba alternativas para asegurar una transición pacífica. Llegó incluso a contemplar la posibilidad de que su nieto Alejandro la sucediera directamente. Esa decisión de haberse concretado habría cambiado la historia del imperio. La relación entre madre e hijo fue uno de los dramas más tensos de su vida. Pablo la acusaba de haber usurpado el trono de su padre y de conspirar para mantenerlo alejado. Catalina, por su parte, veía en él el reflejo de las debilidades de Pedro III. En privado, decía a sus consejeros: «He dado a luz a un hombre que sería un buen monje pero un mal zar». El enfrentamiento, aunque nunca estalló en violencia abierta, marcó los últimos años de su reinado con una sombra de desconfianza. En los círculos más íntimos, la emperatriz también enfrentó críticas de carácter moral. Sus opositores la retrataban como una mujer dominada por el deseo, incapaz de gobernar sin el apoyo de sus amantes. Pero esa imagen, más propagandística que real, buscaba socavar su autoridad en una sociedad dominada por hombres. En realidad, Catalina usaba su libertad personal como un símbolo de independencia política. «Mi corazón es mío como mi trono», escribió en una carta citada por la historiadora argentina Paula Cardoso en El mito de la emperatriz.
Género y poder en la Rusia de Catalina Segugu, Universidad Nacional de Córdoba, 2018. El poder para ella era un arte de equilibrio. Debía mantener la lealtad de los nobles, la obediencia del ejército y la admiración del pueblo sin ceder demasiado a ninguno. Su correspondencia con sus ministros revela una mente analítica y pragmática, capaz de combinar ternura y dureza en la misma frase. A Potemkin le decía: gobernar es como tocar el arpa, cada cuerda tiene su tono, y todas deben sonar al mismo tiempo sin romperse. En los años 80, Catalina enfrentó también la creciente influencia de la Revolución Francesa. Al principio observó los acontecimientos con curiosidad intelectual, después con temor. Cuando la monarquía francesa fue derrocada y Luis XVI ejecutado, comprendió que el ideal ilustrado había engendrado un monstruo político. Ordenó cerrar las logias masónicas, aumentar la censura y vigilar a los intelectuales. Rusia debía aprender de Europa, pero no repetir su caos. La libertad sin razón es un incendio, dijo a su canciller Bezborodko. A pesar de las tensiones, su autoridad se mantuvo firme. Su carisma, su energía y su inteligencia política le permitieron gobernar por más de 3 décadas sin ser derrocada, algo casi inédito en la historia rusa. Cuando caminaba por los jardines del Hermitage o asistía a los conciertos en su teatro privado, era consciente de su propio mito. Había comenzado como una princesa extranjera y se había convertido en la soberana más poderosa de Europa del Este. En las últimas fiestas de su corte, los embajadores europeos la observaban con una mezcla de admiración y desconcierto. Veían en ella a una mujer que había transformado un trono inestable en un símbolo de orden y cultura. Sin embargo, Catalina sabía que todo poder es efímero. En una carta a su médico personal, escrita poco antes de su muerte, dejó una frase reveladora: «He vivido rodeada de coronas, pero cada noche me acuesto sola con mi conciencia». Y mientras los ecos de las intrigas seguían resonando en los salones de mármol, la emperatriz se preparaba para enfrentar el último acto de su vida. Lo que ella no sabía era que el verdadero desafío no provenía ya de sus enemigos, sino del tiempo. Ese enemigo silencioso que ni la razón, ni las conquistas, ni la gloria pueden vencer. 9. El contexto político y social de la Rusia del siglo XVIII. Para comprender plenamente el reinado de Catalina II, es necesario mirar más allá de los muros del Palacio de Invierno y adentrarse en el corazón de la sociedad rusa del siglo XVIII. Era un país de contrastes extremos, de palacios y miserias, de ilustración y servidumbre, de ciudades en auge y aldeas congeladas en el tiempo. Catalina gobernaba un imperio en el que coexistían la Europa ilustrada y la Eurasia medieval. En esa tensión entre modernidad y tradición radicaba tanto la grandeza como la fragilidad de Rusia. A mediados del siglo XVIII, el Imperio ruso era un mosaico de pueblos y culturas. Más de un centenar de etnias vivían bajo el mismo cetro: rusos, tártaros, ucranianos, georgianos, finlandeses, polacos y cosacos. La religión ortodoxa servía como elemento de cohesión, pero las diferencias culturales y lingüísticas eran abismales. En los confines del imperio, la autoridad del zar era más simbólica que real. Los gobernadores locales, muchas veces corruptos, gobernaban como pequeños reyes, y la ley imperial tardaba meses en llegar a las aldeas más remotas. Catalina, consciente de esa dispersión, buscó reorganizar la administración mediante una red más eficaz de provincias y funcionarios. El campesinado representaba más del 90% de la población. La mayoría vivía bajo el sistema de servidumbre, que los ataba a la tierra y los hacía propiedad de los nobles. Los siervos debían trabajar en los campos, pagar tributos y obedecer las órdenes de sus señores. La emperatriz, aunque educada en los ideales ilustrados, sabía que tocar ese sistema era arriesgar la estabilidad del imperio. Intentó suavizar las condiciones, prohibiendo los castigos más crueles y regulando la administración de justicia, pero la estructura feudal permaneció intacta. «No puedo liberar a los siervos sin esclavizar al Estado», escribió en una carta al príncipe Orlov, reflejando su dilema moral. En las ciudades, sin embargo, se percibían los primeros signos del cambio. San Petersburgo y Moscú crecían como centros de comercio, manufactura y cultura. Los burgueses y artesanos formaban una clase media incipiente, aunque todavía dependiente de la nobleza. Las reformas económicas impulsadas por Catalina, como la apertura de fábricas textiles, astilleros y minas, favorecieron el surgimiento de una economía más diversificada. En el puerto de Kronstadt, los barcos cargados de madera, pieles y cereales partían hacia el norte de Europa, mientras llegaban de Londres y Ámsterdam productos de lujo, instrumentos científicos y libros. La nobleza, por su parte, disfrutaba de un esplendor sin precedentes. Gracias al Estatuto de la Nobleza de 1785, gozaban de amplios privilegios.
exenciones de impuestos, propiedad de tierras y autonomía judicial. A cambio, debían servir al Estado en cargos militares o administrativos. Catalina comprendía que la lealtad de la aristocracia era esencial para mantener la unidad. Los nobles eran sus ojos y brazos en las provincias, pero también sus potenciales enemigos. Por eso cultivó una relación paternalista con ellos. Los colmaba de honores, pero les recordaba constantemente que su autoridad emanaba del trono. La vida cortesana en San Petersburgo simbolizaba ese equilibrio entre lujo y control. Los bailes, las óperas y los banquetes eran tanto diversiones como mecanismos de poder. En palabras del historiador español Fernando Rojas en El espejo del zar, Cultura política y vida cortesana en la Rusia de Catalina II, Universidad de Granada, 2016, la corte no era un refugio de placer, sino una maquinaria política que mantenía el orden a través del espectáculo. Catalina utilizaba la cultura como un instrumento de cohesión. Cada ópera sobre héroes rusos, cada estatua de mármol o retrato real servía para reforzar la imagen de una monarquía civilizadora y benevolente. La religión ocupaba un papel fundamental en la vida cotidiana. La Iglesia Ortodoxa, aunque subordinada al Estado desde las reformas de Pedro el Grande, seguía siendo una institución poderosa. Catalina respetaba la fe de su pueblo, pero limitó la influencia del clero en los asuntos civiles. Confiscó bienes eclesiásticos y los destinó a la educación pública, lo que generó tensiones con los sectores más conservadores. No obstante, mantuvo una relación simbiótica con la religión. La emperatriz se presentaba como la madre protectora del cristianismo ortodoxo, una imagen que reforzaba su legitimidad frente al pueblo. La educación y la cultura también experimentaron transformaciones profundas. Bajo su reinado se fundaron escuelas, bibliotecas y academias en distintas regiones. Los jóvenes nobles comenzaron a viajar al extranjero, especialmente a Francia, donde se empapaban de las nuevas corrientes filosóficas. Esa influencia ilustrada creó una generación de aristócratas más instruidos, pero también más críticos. Algunos regresaron a Rusia con ideas sobre igualdad y libertad, incompatibles con el sistema de servidumbre. Catalina los vigilaba con cautela, temiendo que la semilla del cambio se convirtiera en rebelión. Las condiciones del pueblo, en cambio, apenas mejoraron. Las revueltas campesinas se multiplicaron en las décadas de 1760 y 1670, siendo la de Pugachov la más devastadora. Ese levantamiento, que proclamaba la libertad de los siervos, evidenció la brecha entre los ideales de la emperatriz y la realidad de su país. Después de sofocar la rebelión, Catalina comprendió que la justicia debía ser equilibrada con la prudencia. Los pueblos, decía, necesitan primero pan y paz antes que filosofía. En el ámbito internacional, la posición de Rusia había cambiado radicalmente. El país se convirtió en árbitro de los destinos europeos, capaz de decidir guerras y coronaciones. Las potencias occidentales, que durante siglos habían mirado a Rusia con desdén, ahora la trataban con respeto. Sin embargo, esa grandeza tenía un precio. El imperio se volvía cada vez más difícil de administrar y las tensiones sociales amenazaban con desgarrar su tejido interno. Hacia el final del siglo XVIII, Rusia era un gigante de pies de barro. Su poder militar y territorial contrastaba con una estructura social atrasada. Catalina había construido un estado moderno en apariencia, pero anclado en la desigualdad. La aristocracia brillaba en los salones de San Petersburgo, mientras millones de campesinos seguían encadenados a la tierra. Era una nación que había aprendido a hablar el lenguaje de la Ilustración, pero aún no el de la libertad. El historiador mexicano Esteban Mendoza, en su obra Imperio y Contradicción, Rusia entre la Ilustración y el absolutismo, Universidad Nacional Autónoma de México, 2019, resume esa paradoja con precisión. Catalina encarnó el sueño ilustrado de una monarquía racional, pero su imperio seguía sostenido por la servidumbre. Su éxito fue contener el cambio sin romper el orden. Su fracaso, haber creído que podía hacerlo para siempre. Así era la Rusia de Catalina, poderosa, culta, temida y contradictoria. Una civilización que miraba a Occidente en busca de ideas y al mismo tiempo defendía su propio carácter oriental. Y mientras las luces de la Ilustración brillaban sobre los techos dorados de San Petersburgo, en las aldeas del Volga aún se encendían hogueras para ahuyentar al invierno. En esa dualidad, entre la razón y la tierra, entre el palacio y la choza, se encontraba el verdadero corazón del imperio que Catalina había construido. 10. Los últimos años de reinado. El otoño de 1789 cayó sobre San Petersburgo con un aire pesado y silencioso. Catalina II, ya entrada en los 60 años, se movía por los pasillos del Palacio de Invierno con paso más lento, pero con la misma mirada firme que había tenido desde el día de su coronación. En las paredes colgaban retratos de sus victorias, mapas del imperio y bustos de filósofos franceses.
Rusia, bajo su mando, se había convertido en la mayor potencia de Europa Oriental, con un territorio que se extendía desde el Báltico hasta el Mar Negro y desde Polonia hasta el Pacífico. Sin embargo, en los últimos años de su vida, la emperatriz comprendió que el poder que había construido con razón, disciplina y guerra también podía disolverse en la fragilidad humana. En el exterior, Europa ardía con las llamas de la Revolución Francesa. Catalina, que había admirado a Voltaire y Diderot, observaba con horror cómo las ideas que alguna vez inspiraron su propio gobierno se convertían en violencia. La ejecución de Luis XVI en 1793 la conmovió profundamente. Ordenó guardar luto en la corte rusa y escribió en una carta a su ministro Nikita Panin: «Francia ha decapitado no a un rey, sino a la razón misma». A partir de ese momento, su relación con el pensamiento ilustrado se volvió más prudente. Reforzó la censura, disolvió las sociedades secretas y vigiló a los intelectuales que simpatizaban con los revolucionarios. Para ella, la libertad era un ideal que debía educarse, no imponerse con sangre. El envejecimiento no redujo su energía. Catalina seguía trabajando hasta altas horas de la noche, revisando decretos, informes militares y proyectos arquitectónicos. Su escritorio siempre estaba cubierto de papeles, plumas y cartas de embajadores. A pesar de las dolencias que empezaban a afectarla, mantenía su rutina de lectura, correspondencia y audiencias. El diplomático español Manuel de Torres, que residió en San Petersburgo entre 1791 y 1795, escribió en sus memorias: «Catalina envejecía con el porte de un general. Su voz, aunque cansada, seguía imponiendo respeto. Su mente, aunque fatigada, seguía siendo una máquina de gobierno». En política interior, continuó fortaleciendo la administración y la economía. Impulsó el comercio con Inglaterra y Suecia, reformó la organización de las provincias del imperio y mejoró la educación técnica y científica. También siguió desarrollando la ciudad de San Petersburgo, su obra más querida, a la que consideraba una ventana hacia el mundo. Fundó hospitales, hospicios y nuevas instituciones académicas. La ciudad adquirió un aspecto monumental que reflejaba tanto su poder como su deseo de eternidad. Su relación con el príncipe Grigori Potemkin, aunque interrumpida por la muerte de este en 1791, siguió influyendo en su ánimo. Potemkin había sido su gran aliado político, su confidente y quizás su único igual intelectual. Catalina lloró su pérdida en soledad. En una carta privada al conde Bezborodko escribió: «Con él he perdido la mitad de mi alma y la mitad de Rusia». Sin Potemkin, su gobierno se volvió más dependiente de los ministros y consejeros, muchos de los cuales carecían de su visión y lealtad. En esos mismos años, su hijo Pablo aumentaba su presión sobre el trono. La emperatriz lo consideraba inestable y peligroso para el legado que había construido. Las tensiones entre madre e hijo alcanzaron su punto máximo cuando Catalina comenzó a redactar un decreto secreto para nombrar a su nieto Alejandro como sucesor. Alejandro, educado bajo la influencia de la abuela, representaba para ella el equilibrio entre la modernidad y la prudencia. Sin embargo, la muerte la sorprendió antes de poder formalizar esa decisión. El contexto internacional seguía siendo turbulento. En el sur, los turcos aún amenazaban Crimea. En el oeste, Polonia se desmoronaba tras las sucesivas particiones. En 1795, Rusia participó en la tercera y definitiva división del territorio polaco, borrando del mapa una nación histórica. Catalina justificó el acto con un argumento de orden político: «He puesto fin a una anarquía que contaminaba Europa». A ojos de Occidente fue un gesto de ambición imperial, a ojos de Rusia una muestra de fuerza y estabilidad. El peso del tiempo, sin embargo, empezaba a manifestarse. Catalina sufría de reumatismo, fatiga y problemas circulatorios, aunque nunca perdió la lucidez. Seguía recibiendo diplomáticos y dictando órdenes, incluso cuando el cuerpo le pedía reposo. Su entorno la describía como una mujer que mandaba desde la cama como si estuviera en el trono. Su sentido del humor permanecía intacto. Solía decir que la muerte tendrá que hacer cola si quiere una audiencia conmigo. En sus últimos años se dedicó también a la escritura. Redactó memorias, ensayos y un texto sobre educación femenina. En ellos reflexionaba sobre el poder, la moral y el papel de las mujeres en la historia. «He vivido como monarca en un mundo de hombres», escribió, «pero mi fuerza vino de aquello que ellos consideraban mi debilidad». Sus pensamientos mostraban una mente consciente del legado que dejaría y del juicio de la posteridad. El 2 de noviembre de 1796, tras una mañana de trabajo en su despacho, Catalina sufrió un derrame cerebral. Cayó inconsciente y fue trasladada a su habitación privada. Durante 2 días, el silencio reinó en el palacio. Los ministros y médicos esperaban lo inevitable, mientras su hijo Pablo se mantenía apartado, impaciente por asumir el poder. La emperatriz falleció el 6 de noviembre a los 67 años. Su cuerpo fue llevado al palacio de Alejandro.
y luego al monasterio de San Pedro y San Pablo, donde descansó junto a Pedro III, el hombre al que había destronado más de 3 décadas antes. El funeral fue un espectáculo de solemnidad imperial. Miles de personas acudieron a despedir a la mujer que había convertido a Rusia en una potencia mundial. En las calles de San Petersburgo, el pueblo lloraba con un respeto que mezclaba devoción y temor. Los diplomáticos extranjeros enviaron informes sobre el ambiente que reinaba en la capital. «Ha muerto una soberana», escribió el embajador austríaco Cobenzl, «pero ha nacido un mito. Con su muerte terminaba una era. Catalina dejó un imperio más vasto, más fuerte y más consciente de sí mismo. Había llevado a Rusia al corazón de Europa sin abandonar su alma oriental. Su reinado representó la síntesis entre la razón ilustrada y el absolutismo pragmático, entre la cultura y el poder, entre la ambición y la inteligencia». El historiador peruano Alejandro Llosa, en su libro El legado de Catalina la Grande, Modernización y mito en la Europa del Norte, Universidad de Lima, 2017, escribió: «Catalina no solo gobernó un país, lo inventó. Dio a Rusia una voz que resonó más allá de sus fronteras y una imagen que perdura en la historia, la de una mujer que gobernó con la mente de un filósofo y la voluntad de un emperador». Así terminó la vida de Sofía de Anhalt-Zerbst, la joven prusiana que se convirtió en Catalina la Grande. Desde su llegada a Rusia, había aprendido que el poder no se recibe, se conquista, se moldea y se defiende hasta el último aliento. Y aunque las velas del Palacio de Invierno se apagaron aquella noche, la luz de su reinado siguió ardiendo en la memoria del mundo, recordando que por un breve instante una mujer cambió el curso de la historia con la pluma en una mano y el cetro en la otra. Gracias por ver este documental. Aquí tienes 2 videos más que te encantarán ver. Te espero allí.